Pues muchísimas gracias, Francisco Javier, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo estoy feliz de venir a Albacete y poder hablar pues, de este tema, ¿no? Sobre los africanos, subsaharianos y la cuestión migratoria. Y bueno, pues la primera pregunta es ¿por qué vienen, no? ¿Por qué vienen de África y más concretamente pues estas personas negroafricanas? Estoy contento que aquí tenemos algunos y también ellos podrán intervenir a ver si lo que digo pues, es exacto o no. Y voy a comenzar respondiendo a esta preocupación que me ponía Francisco Javier en un email, pues con una afirmación un poco radical de un premio Nobel de Literatura portugués, que conocéis todos, José Saramago, que respondió a esta pregunta: ¿por qué vienen? Vienen a buscar lo que les hemos robado. Esa creo que puede ser una respuesta clara, que se puede matizar, pero es una respuesta sin hipocresías. Ciertamente las personas migrantes, negroafricanas que vienen aquí no son conscientes de esto, pero cada vez más, pues la historia común que hemos tenido entre Europa y el continente africano, sobre todo la parte negroafricana, pues es una historia que condiciona la realidad de los pueblos y de las culturas africanas hoy y tiene relación con la migración. Leo además la cita completa de Saramago por si puede darnos más información. Él dice: el desplazamiento del sur al norte es inevitable. No sirven de nada los alambres de espino, los muros y las deportaciones. Vendrán por millones. Europa será conquistada por los hambrientos. Vienen a buscar lo que les hemos robado. Es inevitable, es imparable y no sirve de nada pues construir muros muy altos porque seguirán viniendo. Ahora estamos viviendo esta crisis en la isla italiana de Lampedusa, que en pocas semanas pues, han llegado cerca de 20.000 inmigrantes en embarcaciones de fortuna, algunos también han muerto en el camino, e Italia pues, se encuentra desbordada. El gobierno italiano de la Meloni, que es la presidenta de Italia, pues ha pedido ayuda a Europa y hace unos pocos días se firmó un acuerdo de colaboración para hacer frente a esta, llaman ellos, crisis migratoria. Y las soluciones pues, son las de siempre, que algunas personas puedan ser trasladadas a otros puntos de Europa, el refuerzo de los retornos, iniciando contactos renovados y contratos con algunos países como Guinea, como Costa de Marfil, como Senegal, como Burkina Faso, para facilitar la rápida ejecución de los retornos. Apoyar también el tráfico ilícito de inmigrantes, es decir, externalizar las fronteras, poner las fronteras más allá de las costas europeas y llevarlas al interior de África, cosa que se lleva haciendo bastante tiempo, reforzar la vigilancia aérea y marítima, también a través de Frontex, que es un organismo creado precisamente para esto, adoptar medidas de restringir el uso de embarcaciones para la navegación, acelerar los procedimientos fronterizos, incluso el uso del concepto de país seguro, el rechazo de solicitudes manifiestamente infundadas, la emisión de prohibiciones de entrada y su registro en el sistema de información de Schengen. Schengen es este sistema de los países europeos asociados. Si tienes un visado Schengen puedes ir por todos, ¿verdad? Aumentar las campañas de sensibilización y de comunicación para evitar las travesías y aumentar el retorno voluntario asistido a los países de tránsito. Es decir, que son todo medidas para poner frente a algo que continuará y continuará y continuará. Porque, y esto es un poco lo fundamental que quería decir, hemos construido, entre todos, un mundo injusto. Un mundo donde las desigualdades han aumentado de una manera escalofriante. Y mientras que la injusticia persista, no habrá soluciones a cuestiones como puede ser la inmigración de personas subsaharianas que quieren venir a Europa, que es la que nos ocupa aquí. Y os leo un texto fundamental del Papa Francisco, en la Alegría del Evangelio 202, que creo que todos los trabajadores sociales, todos los que luchamos contra las injusticias,
en el ámbito asistencial, en el ámbito de la justicia y paz, pues tenemos que tener como muy claro. Dice el Papa Francisco: la necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, solo deberían pensarse como respuesta pasajera. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. La inequidad creciente es raíz de los males sociales. Esta sería un poco la respuesta del Papa, ¿no? Ya desde esta primera encíclica fundamental de su pontificado. Asistencia, ayuda, cercanía es fundamental. No podemos no estar cerca de las personas, escuchar sus problemas, dedicarles tiempo. Eso nos libera de todo idealismo, ¿verdad? Pero tenemos que tener claro, como nos recuerda el Papa Francisco, que hay que cambiar las estructuras. Y todos los cristianos somos los primeros que tenemos que denunciar la injusticia que hay en el mundo. En un mundo, he copiado simplemente un dato, podrían ser tantos, donde el 10% más rico acumula el 76% de la riqueza mundial. Esto no es el reino, esto hay que combatirlo. Esa sería un poco la idea central. Con esto ya podríamos entrar en el debate, pero voy a seguir un poco más. Entramos desde el principio, ¿verdad?, a analizar la cuestión de la inmigración. Nos ha recordado Miguel y Francisco Javier que emigrar es un derecho de todo ser humano, no de unos pocos. Yo ahora estoy consiguiendo el visado de Angola, voy allí, en una semana me lo dan. Pero imagínate tú, un africano, un congoleño, que es el país donde yo he estado, para conseguir un visado en Europa. Trámites y trámites y trámites para después que se lo nieguen. Esta jornada de los inmigrantes, de los refugiados, la 109 que celebramos ya, ha recalcado esto, el derecho de todo el mundo a emigrar, como también decía Miguel, ¿no? Y el Papa en Marsella, ha viajado a Marsella, cerca del mar Mediterráneo, de ese cementerio en que se ha convertido el mar Mediterráneo, pues a recordarlo, a recordar que las migraciones forzadas no caben en un mundo de fraternidad. Da igual los motivos que las personas tengan para emigrar, mejorar su vida, o buscar una vida mejor, o salir de situaciones de pobreza. Hay que garantizar a todos los seres humanos su derecho a emigrar y que no lo hagan de manera forzada. Y nosotros los españoles no podemos olvidarlo, porque nosotros somos un país tradicionalmente de emigrantes. Yo recuerdo cuando era pequeño en la escuela que me decían: la economía española se sostiene gracias al turismo y a las remesas de los emigrantes que están en el extranjero. En un acuerdo entre las autoridades alemanas y españolas de 1954, cerca de 2.700.000 españoles emigraron a Alemania entre 1961 y 1973, sin olvidar todos aquellos que fueron al continente americano, donde era muchísimo más fácil por la cuestión de la lengua. Es decir, que España ha tenido una gran emigración, ¿no? Y todavía hoy las personas con nacionalidad española que han decidido vivir en el extranjero, con toda libertad, haciendo uso de su derecho, son 2.790.000 a 1 de enero de 2023. Es decir, que hay 2.700.000 españoles que están fuera de España. No todos están catalogados como emigrantes, porque según los datos de la ONU, esa cifra serían 1.489.000, lo que supone un 3,14% de la población de España. Hacen diferencia entre aquellos que tienen la nacionalidad española, pero pueden tener una segunda, o aquellos que van de manera pues, permanente, porque están casados con una persona de otra nacionalidad, etc. Y los que realmente emigran pues, para conseguir un trabajo, un tiempo, etc., ¿no? Por las razones que sean. Por lo tanto, es un derecho que los españoles tenemos, pero que otras personas pues
lo tienen mucho más difícil, porque existe una verdadera emigración forzada. España solo ha sido un polo de atracción migratoria a partir de finales del siglo XX y durante este siglo, el siglo XXI. Y España es un país que necesita de las personas migrantes, y además con diferentes niveles de cualificación para sostener la economía. El actual ministro de la Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estimaba hace poco que necesitamos al menos entre 8 y 9 millones de personas migrantes en nuestro país para mantener la fuerza laboral y que la economía no se pare. Por lo tanto, las personas migrantes son un apoyo, una ayuda y una riqueza. Hay que verlo siempre en plan positivo, ¿no? Y la riqueza también los inmigrantes que vienen del África subsahariana, por supuesto. A finales del año 2022 había en España viviendo 6.493.147 personas extranjeras. Esta es la población que hay extranjera viviendo en España. ¿De dónde proceden estas personas? Pues hay que decir que la mayor parte proceden de otros países europeos, con especial atención a Rumanía, que son aproximadamente 1 millón de personas, aunque últimamente pues algunos están volviendo, afortunadamente, porque las condiciones en Rumanía están sensiblemente mejorando. Tenemos también una fuerte inmigración de personas que viven en España, de América Latina, sobre todo de 3 países, de Ecuador, de Colombia y de Venezuela. Aunque muchas de estas personas con los años pues han conseguido la nacionalidad española, en los últimos decenios más de 400.000, y ya no figuran como migrantes, personas migrantes, sino que son españoles, ¿no? Hay también personas procedentes del continente asiático, sobre todo de China, que es el segundo país con mayor número de inmigrantes de países no europeos. El primero, como vamos a decir ahora, es Marruecos y después China. ¿Y qué pasa con África? Pues en África, que es el continente que nos interesa en esta pequeña conferencia, en esta charla, pues hasta finales de 2021, que son los datos que tengo, tampoco han variado mucho, el censo apuntaba a 1.198.573 africanos en España. 1.198.000. De los cuales 835.000 son marroquíes, de Marruecos, que es el país con muchísima diferencia de africanos en nuestro país. El siguiente país en número de presencia en España es Senegal, con 65.000 personas. Los argelinos, que es otro país del Magreb, 55.000. Después viene Nigeria, el país de Raymond, 32.999 y Raymond, 33.000. Malí con 26.000, Gambia con 22.000, Ghana con 19.000, ya estamos por debajo de los 20.000, y luego vienen pues el resto de países, pero ya en cantidades muy pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? La primera conclusión es que las personas migrantes negroafricanas son una minoría, son muy pocos en España. No se trata de una invasión ni que vienen a robarnos nada, son una minoría muy pequeña comparada con otras nacionalidades y de otros continentes y de otros países. ¿Cómo han llegado estas personas africanas a nuestro país? Pues la gran mayoría la han hecho a través de los aeropuertos y con un visado legal, la mayoría. Y la mayoría de aquellos que ahora mismo no están legales en España es porque su visado les ha caducado y han decidido quedarse en el país. Pero no son porque han entrado ilegalmente, estos en situación irregular. Estos son realmente muy pocos, porque además el dato en conjunto, todas las personas africanas que no están legalmente en España, pues son menos de 30.000, o sea que son muy pocas. Por lo tanto, esto significa que solo el 1% de los africanos, incluidos los marroquíes que hay en España, han llegado a través de la vía marítima. Una minoría mínima, aunque parece que todos los focos mediáticos se ponen sobre ellos, ¿verdad? Como si fueran los únicos inmigrantes que llegan, cuando son una ínfima minoría de la migración que nuestro país tiene. ¿Y esto por qué? Yo os leo una entrevista que publicamos en Mundo Negro a Ruben Anderson, un antropólogo de la Universidad de Oxford,
que decía así, para nuestra reflexión: los políticos en general, a veces trabajan activamente para dramatizar la frontera, para aumentar el espectáculo de la frontera. No solo en Europa, también en Estados Unidos y otros países, es una invasión, hay una crisis. Hay razones por las que resulta útil para algunos gobiernos y para la oposición resaltar este drama y atraer a ciertas clases de votantes. Y justifica unas inversiones en blindajes, en militarización de las fronteras que provoca nuevas crisis, con más muertes, dado que la gente utiliza las rutas más peligrosas porque le bloquean otras. Hay un interés político, pero también institucional por parte de agencias, socios como Marruecos, cita Marruecos, y otros cuyo interés es resaltar la frontera y que esta industria siga creciendo. Por lo tanto, es cierto que la frontera es un drama y por lo tanto tiene que ser noticia. 3.000 personas han fallecido, desaparecido solamente en el Mediterráneo intentando llegar a Europa en lo que llevamos de 2023. Y otras muchas personas pues lo siguen desde los años 90, que empezó la inmigración marítima, digamos, pues han fallecido en el Mediterráneo. Ahora os leeré algunas cifras que tengo aquí. Pero es un drama en cierto modo buscado, porque resaltándolo legitima algunas acciones contra las personas y justifica gastos militares. Por lo tanto está ese doble juego. Por un lado está la noticia, que debe serlo, porque son personas que han fallecido intentando llegar a nuestro país o a Europa, pero por otro lado también hay un interés para reforzar fronteras, para emplear dinero en la militarización, en acciones policiales, etcétera, y justificarlo ante los votantes. Aquí, en la revista de septiembre de Mundo Negro, que es la que tiene Miguel en la mano, en la página 11, pues hay lo que son las víctimas de la migración africana desde 2014. Y desde 2014 hasta el 21 de agosto se habían producido 13.173 personas migrantes que habían perdido la vida o desaparecido en África o en las aguas del Mediterráneo. La causa de las muertes: 977 por enfermedad, falta de accesos adecuados, muerte accidental 103, ahogamiento 3.891, mixtas o desconocidas 2.900, condiciones ambientales extremas, falta de albergue, de comida, incluso de agua, 2.156, accidentes en vehículos que a veces se emplean en la ruta migratoria no adecuados, peligrosos, 1.867. Y la violencia, a veces de ciertas policías de los países del norte de África o a veces interna, 1.274. Evidentemente es un drama, es una tragedia que tenemos que tener siempre delante de los ojos, pero sin olvidar los datos que os estoy diciendo ahora, que el peso de la inmigración que llega por estas rutas es muy pequeño y que por lo tanto no se puede focalizar la cuestión de la migración exclusivamente en ellas. El peso de la inmigración es muy pequeño y además la mayoría de los inmigrantes subsaharianos que llegan a nuestro país, normalmente una gran mayoría no se quedan en España, sino que utilizan España como punto de llegada, igual que ocurre con Grecia, para ir, a Italia en cierta medida, para ir a otros países donde por cuestiones culturales y de lengua pues están mucho mejor, ¿no? En Francia, en Inglaterra o en Alemania, o hay más posibilidades de conseguir trabajo, etc. Es decir, que España es un lugar de paso para estas personas. Son muy pocos los inmigrantes subsaharianos que están entre nosotros, no suponen absolutamente ningún problema de seguridad, todo lo contrario, apoyan un montón de cosas, pero sí que es cierto que son probablemente los más vulnerables. El hecho también de poner el enfoque sobre la llegada de pateras, pues también crea como unas condiciones laborales en España en las que se permite una cierta explotación laboral, porque claro, si estás aquí casi de regalo, de milagro, te voy a denunciar, te pueden expulsar, pues entonces a veces se hacen contratos muy, muy pobres. Es decir, se paga muy poco por trabajos muy duros, porque
se legitima, y son personas que no tienen la cobertura laboral que deberían tener. Eso lo tenemos que denunciar, porque no es justo. Explicado esto un poco, yo continúo, después tendremos tiempo para el debate, os cuento cuál es la situación del continente africano en general, pues para que algunas personas, muy pocas, como estamos diciendo, decidan la ruta migratoria y venir a Europa. Incluso a veces pues arriesgando sus vidas, poniéndola en peligro. Y aquí tenemos que volver un poco a la afirmación de José Saramago, esa con la que he iniciado la conferencia, y que yo comparto en gran parte. Vienen a buscar lo que les hemos robado. Y tenemos que hacer un poco de historia, porque la realidad actual del continente africano, su estructura social, pues tiene mucho que ver con la mano de Europa sobre este continente, con consecuencias evidentes en el hoy de los africanos, con una intervención que, como todo en la historia, es ambiguo. Hay cosas positivas, hay elementos que se pueden resaltar, hay otros elementos pues, que no son tan positivos, sino que son claramente negativos. El primero, remontándonos, es el tema de la esclavitud. Hubo dos tratas, la trata oriental en el Océano Índico, que fue mucho mayor en cuanto al número de personas sacadas del continente y en cuanto a la duración también, y luego está la llamada trata atlántica, que es la que nos interesa porque esta fue alimentada por los países europeos, nuestro continente. Se estima que entre el siglo XVI y el siglo XIX, alrededor de 12,5 millones de africanos y africanas fueron sacados a la fuerza de sus tierras de orígenes y llevados a América. Fuerza vital joven que evidentemente desestabilizó las sociedades africanas. Hay que decir que los primeros responsables de esta trata atlántica fueron los europeos, pero no hubiera sido posible sin aprovechar de las divisiones y guerras internas entre los propios reinos y etnias africanas para potenciar la esclavitud. La mayoría de las personas pues eran prisioneros de guerra de algunos reinos que los entregaban a los europeos, y la mayoría de las racias las hacían pues los propios africanos contra africanos de otra tribu, de otra etnia. Pero sin duda todo este hecho se potenció muchísimo. Los primeros responsables, los que potenciaron esta esclavitud y los que tenían los barcos y los que transportaban a las personas, eso fueron las diferentes potencias coloniales europeas, porque luego vendrá la colonización, otro golpe que Europa ha dado a África, con toda la ambigüedad, muchas cosas positivas sin duda, pero también pues con aspectos no tan positivos. La colonización, digamos, oficialmente comenzó con la Conferencia de Berlín, que seguro que conocéis, entre los años 1884 y 1885. Las potencias europeas acordaron una serie de principios para colonizar el continente, que acabaron dominando casi por completo, a veces dividiendo pueblos, creando entidades políticas novedosas y siempre sin tener en cuenta a los propios africanos. Es decir, todo se hacía desde Europa. Esta colonización fue ambigua, como estoy diciendo, con aspectos positivos y otros no tan positivos. Pero evidentemente afectó y mucho a las sociedades africanas y sus consecuencias todavía se notan hoy, ¿verdad? Hay un autor que no es africano, es de la Martinica, Frantz Fanon, murió joven con 36 años, que tiene un libro clásico que habría que leer, ¿no? Todos tendríamos que leerlo, yo lo leí hace tiempo, Los condenados de la tierra. ¿Te suena, verdad? Y hablan de la colonización, él dice, Frantz Fanon, que fue violencia pura. Es el término como define la colonización, que trastornó las sociedades africanas y sobre todo interrumpió su normal camino evolutivo y de desarrollo. Es decir, la evolución normal de la sociedad, que lleva sus tiempos y demás, fue realmente cortado. Y las sociedades africanas se introdujeron en otros patrones, en otros modelos culturales, en otras lenguas, en otras maneras de organizar la sociedad impuestas desde arriba. Y además con una jerarquización muy fuerte, donde las clases dominantes eran siempre los europeos y las clases bajas estaban constituidas por los africanos.
Luego llegaron las independencias de los países africanos, que se produjeron sobre todo en torno de los años 60. En los años 60 hubo 19 países, si no me falla la memoria, que alcanzaron la independencia, países del África subsahariana, donde los pueblos pues tuvieron que asumir y administrar estructuras políticas y sociales muy complejas para las que muchas veces los colonizadores no prepararon a la sociedad. Fueron como algo que cayó, que no esperaban, ¿no? Con las colonias portuguesas es evidentísimo, ¿no? Que fue un poco más tarde, Angola, Mozambique en el 75, pero también las colonias francesas e inglesas, no es que los franceses y los ingleses estuvieran dispuestos a ceder, ¿no? Les cayó casi de sorpresa, y esto hizo que no tuvieran tiempo en muchos casos, en otros más o menos, para preparar realmente a unas élites que pudieran hacerse cargo de un Estado moderno con la complejidad que esto supone, muchas veces compuesto con territorios muy grandes que incluían muchos pueblos, muchas culturas, muchas etnias diferentes, incluso a veces separadas, ¿no? Entre países diferentes, el mismo pueblo, la misma lengua, ¿verdad? Como se ve claramente en el Tirariñas de Togo, Benín, Ghana, en África Occidental. Y yo en el caso del Congo, que es el país donde yo estaba, la República Democrática del Congo, la independencia fue el 30 de junio de 1960, cuando se produjo la independencia no había ni un solo licenciado universitario congoleño. Tuvieron que llamar a un estudiante de economía que estaba en Bélgica para que fuera el ministro de Economía de un país inmenso como 5 veces España, la República Democrática del Congo. No había ni siquiera un oficial del ejército en el momento de la independencia. Eso quiere decir que el sargento Mobutu Sese Ko pues pasó directamente de sargento a coronel del ejército y luego a jefe del Estado Mayor. Es decir, que muchas veces estas independencias pues se dieron de manera a veces rápida, precipitada, porque los africanos las exigían, ¿no? Porque tomaron conciencia de que aquello era algo que no podía seguir así. Pero los europeos en ocasiones pues no tuvieron el plan, ¿no? De preparar a los pueblos a la independencia. Y esto pues ha creado muchos de los problemas que estas sociedades tienen hoy en el continente africano, sin duda, ¿verdad? Por eso, de la colonización se pasó a la neocolonización, una colonización nueva, diferente, con la colaboración también de las élites africanas, ¿no? Que eran afines a la potencia colonizadora. Aquí Frantz Fanon también es muy crítico, ¿no? Y dice: en las propias sociedades africanas no nos hemos dado cuenta de que hay otra clase opresora que ya no es blanca y que heredó y reprodujo las formas de opresión de las colonias. Un cambio de amos. Y esto en algunos países pues sí que se ha producido. Hay unas élites africanas muy fuertes que dominan un poco la economía, que lo tienen todo, una gran la gente que vive pues pobremente y la clase media que desgraciadamente pues no se ha desarrollado en muchos países africanos. La supervisión de las antiguas potencias colonizadoras pues hizo creer, pues, por ejemplo, los monocultivos, la dependencia de la explotación de materias primas, cuyo precio además se sigue poniendo hoy fuera de África. Los pueblos no pueden decidir el precio de sus productos, sino que estamos en este mercado neoliberal que decide todo. También hubo un periodo de crisis económica que llevó a esos planes de ajuste estructural de los que habéis oído hablar, de los años 70, 80, que hicieron un gran endeudamiento de los países africanos, de muchísimos de ellos, que todavía hoy pues pesa, ¿no? Porque aunque ha habido alguna reducción de deudas, pues la deuda sigue pesando. Por lo tanto, la situación difícil que viven algunos países en el continente africano está muy condicionada por esta acción de Europa en el continente desde la esclavitud, la colonización y la neocolonización. Después han llegado otros agentes, otros actores del continente africano, han venido de Estados Unidos, de China, ahora se habla mucho de Rusia, aunque su presencia todavía es muy limitada en algunos países,
Pero los africanos, al menos en parte, sienten que mirando su historia les han robado. Y vienen a las antiguas potencias colonizadoras. España también tuvo varias colonias en África, Guinea Ecuatorial, el norte de África, con el protectorado de Tánger y Sahara Occidental, para buscar lo que nos habéis robado, lo que no nos habéis dado. Por lo tanto, yo la primera mirada que tendría ante un joven negro africano que está aquí es: tengo una deuda contigo. Tener este espíritu, ¿no? Luego ya veremos a ver cómo se orienta eso, ¿no? Pero en realidad estamos en deuda con África. ¿Quién va a pagar la deuda que tenemos nosotros con África? No la podremos pagar de ninguna manera, es inmensa comparada, pues, es inmensa, ¿no? Y no tenemos capacidad, aunque, yo qué sé, todas nuestras riquezas las diéramos a África, no terminaríamos de pagar tanta deuda como tenemos. Evidentemente, la situación de las sociedades africanas hoy no depende solo de los europeos ni de la Unión Europea, son ya muchos años de independencia. Y hay que decir también que en algunos países, yo estoy generalizando porque África es un continente, no es un país. No es un país, África no es un país, son muchos países con variadas sociedades, unos países de una manera, otros de otra, no podemos hablar uno a uno, pero así en general podemos decir que en muchos países ha habido una falta de liderazgo eficaz por parte de las propias élites africanas. En general, muchos de los jefes de Estado africanos pues se han convertido en depredadores de los bienes públicos, de acumular riqueza, y han ayudado muy poco a los ciudadanos. Se salvan muy pocos dirigentes, ¿no? Que realmente han buscado el bien del país. Mandela tal vez en Sudáfrica, Julius Nyerere en Tanzania, incluso Tomás Sankara, que fue de Burkina Faso, que veo al padre aquí, que estuvo en Burkina Faso 10 años, que también pues buscaba el bien del país, hasta que lo mataron, claro. Jerry Rawlings en Ghana, y se puede hacer una lista, pero en general las sociedades africanas, los dirigentes africanos no han ayudado mucho, tal vez por falta de preparación, pero tal vez por propio egoísmo, ¿no? Sabemos que ha habido pues dictaduras y jefes de Estado que continúan ya años y años, ¿verdad? Ahora han derrocado a la familia de los Bongo, Ali Bongo, hace poco fue el golpe de Estado, pero vamos, todavía continúan Paul Biya, Obiang, en la colonia española de Guinea Ecuatorial, etc. Y es cierto que las sociedades africanas, pues hay también muchas desigualdades. La misma desigualdad que a veces también encontramos en España, que hay muchos millones de personas pobres, ¿verdad? Pero son sociedades muy desigualdades, y yo os digo, por mi experiencia en África, aquí hay algunos africanos que pueden dar su opinión también, que esas desigualdades son realmente más sangrantes que aquí. Aquí se difuminan un poco, ¿verdad? Pero en África realmente ves barrios increíbles, con un lujo, coches increíbles, al lado de la auténtica miseria, ¿no? Las desigualdades, los contrastes en grandes ciudades como Kinshasa, por ejemplo, en Nairobi, en Lagos, que he tenido la oportunidad de conocer, pues son bastante evidentes, ¿verdad? Y, como os decía antes, la clase media, que es un poco la que lleva la economía de los países, no se ha desarrollado en casi ningún país africano, ¿verdad? Negroafricano. Los contrastes son mucho mayores, es mi percepción, ¿no?, en los países que he podido visitar. Entonces, la situación actual del continente también, pues hay situaciones de guerra, algunas de ellas en Sudán, que es donde nosotros los misioneros comunianos nacimos. Empezó una guerra el día 15 de abril en Etiopía. Hay conflictos internos en el Tigray desde noviembre de 2020, ahora se están extendiendo a la zona Amara. En el este del Congo, desde 1996, hay un conflicto permanente. Precisamente una zona, como sabéis muy bien, ya habéis oído muchas veces, riquísima en minerales, necesaria para la tecnología de los satélites, de los teléfonos móviles, etc. Y es un conflicto pues mantenido también, porque en aguas revueltas, ganancia de pescadores, ¿no? En Cabo Delgado, también por las mismas razones, en el norte de Mozambique, etc.
Y también la situación en el Sahel, ¿no? En los países un poco al sur del gran desierto del Sáhara. Estos 2 últimos años ha habido pues, varios golpes de Estado, el último en Níger, sin contar el de Togo, que es un país que no pertenece al Sahel, también en Malí, en Guinea, en Sudán y en Burkina Faso. Y a esto se suma en esta zona pues, una presencia creciente y jamás controlada de grupos yihadistas de varias formaciones. En otros países hay persecución de opositores, de personas que huyen porque realmente son perseguidos. Guinea Ecuatorial podría ser perfectamente un ejemplo por lo que yo veo, ¿no? Aparte de ello, pues hay esa degradación social, ¿no? A veces cuando nos hablan del continente africano desde la economía, esta que quiere que no entendamos, pues se dan cifras de crecimiento muy altas. De hecho, para 2023 se espera un crecimiento del continente africano en 3,1%. En 2021 fue del 4,1%. En 2022, 3,6%. De crecimiento, está disminuyendo, pero es crecimiento, ¿verdad? El positivo está ahí, pero a veces es una cortina de humo, ¿no? En primer lugar, porque se trata de porcentajes a partir de productos interiores brutos muy bajos y por lo tanto poco significativos. De hecho, casi el Producto Interior de España es como el de toda África, que son 55 países. Nosotros también incluimos Sáhara Occidental como un país, ¿no? 55 casi, es más el de África, ¿no? Incluida Sudáfrica, Nigeria, Egipto, los países, digamos, económicamente más fuertes. Pero lo cierto es que lo que sí que se viene observando estos últimos años, y lo constatan los misioneros y también mis visitas, es una degradación social evidente en muchos países. Sobre todo, pues porque los jóvenes no tienen un futuro seguro, no se paga correctamente a los funcionarios, entonces hay una degradación social bastante buena, ¿no? Yo, por ejemplo, en Kinshasa he vivido 11 años, estuve en una parroquia en el norte y en Kinshasa, la capital de República Democrática del Congo, he vivido 11 años, salí de allí en 2017. La situación, yo he visto cómo se degradaba un poco, pero era una ciudad bastante segura, tú podías salir a cualquier sitio por la noche, ibas a los duelos, ¿no? Cuando había algún funeral, que eso es una cosa importante, ¿no? Acompañar a las personas en esos momentos, con mucha tranquilidad, te movías, y ahora pues me están diciendo mis compañeros que la inseguridad está aumentando muchísimo, en algunos barrios no se puede entrar, es el fenómeno Coluna que se llama allí, ¿no? Y eso que ocurre en Kinshasa ocurre en muchas otras ciudades, en Johannesburgo, en Lagos, en Nigeria, que es precisamente las consecuencias de esas injusticias sociales, de esas élites ricas, de ese mundo rico que deja a tantos pobres, que es la insatisfacción de los jóvenes que no encuentran trabajo, que no se sienten a gusto, que no ven oportunidad y lo buscan al final, casi son empujados a la delincuencia. Y esa delincuencia está aumentando muchísimo. El conflicto del este del Congo está alimentado precisamente por eso, porque muchos jóvenes que no encuentran salidas ven en entrar a formar parte de los grupos armados, de los más de 100 grupos armados que hay en el este del Congo todavía funcionando, porque eso por lo menos les da una garantía de encontrar lo necesario para vivir. Y a veces los jefes de los grupos armados son como salvadores, como gente que te ayuda. Por lo tanto, es la injusticia siempre la que lleva al desorden. También está, habéis oído muchas veces, el cambio climático. Por ejemplo, ahora en África estamos asistiendo a una sequía terrible, en Somalia, zona de Etiopía, el norte de Kenia, donde realmente pues, las lluvias han sido muy escasas durante 4 años y hay muchas personas en riesgo, ¿no? Incluso de hambrunas fuertes, ¿no? Y esto del cambio climático tiene sus consecuencias. Yo estuve en Sudán, visitando Sudán en 2019 y hablando en algunos proyectos para la lucha contra el cambio climático de Cruz Roja, pues los agricultores decían, es que no crecen nuestras plantas, es que se secan nuestras cisternas, ya no aguanta el agua, es que no crecen los árboles que debían protegernos del avance de las dunas, y eso es parte del cambio climático. Y todo eso está provocando que muchas personas tengan que desplazarse.
El estrés hídrico es cada vez más frecuente, con inundaciones, pero también con el aumento de las temperaturas, que repercuten muchísimo en la productividad agrícola. Y se calcula que, en concreto en África, desde 1961 se ha reducido en un 34% el ejercicio de la agricultura en comparación a otras regiones del globo. Porque África es el continente que está más afectado por el cambio climático. Y solamente ha producido menos del 4% de los gases con efecto invernadero. Es decir, que no son responsables del efecto del cambio climático, pero lo están sufriendo más que nunca. Y las reparaciones y las subvenciones no llegan. Ahora, cuando se reunieron en la última cumbre del clima en Egipto, prometieron, ¿no? Prometieron ayudar económicamente a los países africanos. Pero todavía ese dinero no ha llegado, y ahora, hace poco, en la revista de octubre, escribo yo un texto sobre el encuentro que tuvieron algunos líderes africanos en Nairobi, auspiciado por la Unión Africana, en la que están exigiendo que ese dinero llegue para luchar contra el cambio climático. Solamente una ínfima cantidad de todo lo que se ha invertido en energías renovables ha llegado a África, cuando las potencialidades del continente son inmensas en este sentido. Todo se queda en otros continentes. Es decir, que la injusticia continúa de alguna manera, ¿verdad? La injusticia continúa, y esto del cambio climático se ve de manera evidentísima, evidentísima. También es verdad que África, algunos países, pues dependen de la exportación del petróleo. Nigeria, por ejemplo, yo también estuve ahí en 2018, si tú a Nigeria le quitas el petróleo, ¿qué queda de la economía? No se ha diversificado. No puedes ahora, sin ayudas, disminuir la producción de materias fósiles, ¿no? Como el petróleo, el carbón, etcétera, los gases, porque la economía es que depende de eso, es fundamental, ¿no? Ahí está la situación. Todo esto, estas situaciones, guerras, degradación social, cambio climático, etcétera, pues hace que los africanos se muevan, ¿no? Busquen otros lugares más seguros, con todo el derecho, y donde puedan llevar una vida mejor. Importante decir que la mayoría de los africanos afectados por todas estas causas, conflictos, problemas, persecuciones, cambio climático, se mueven en el interior del continente, no salen fuera. Y aquí hay una estadística que la vamos a publicar en el mes de noviembre, o sea que es pura actualidad, todavía está sin componer, ¿no? El texto está en latín, porque lo ponemos en latín hasta que escribimos el texto original, ¿no? Pues se está hablando de que en África hay 31.700.000, en África subsahariana, no el Magreb, para nosotros es otro mundo, y lo es realmente, el Magreb. En África subsahariana hay 31.700.000 personas desplazadas, que se mueven por todas estas causas. 28 millones a causa de conflictos armados o violencias, y 3.700.000 por desastres naturales y consecuencias del cambio climático. 31.700.000. El 45% de todos los desplazados y refugiados del mundo están en África. El 45%. Entonces, ya veis que son muchos millones. Son muchísimos los que se desplazan internamente y muy poquitos los que optan por saltar a Europa. Por ejemplo, en la guerra de Sudán, de los que os hablaba antes, que la tenemos en el corazón porque es una presencia comboniana fundamental para nosotros, en Jartum, y nuestras misiones ahora están todas cerradas, desgraciadamente en la capital, estamos todavía en otros sitios, pues se han producido 4.300.000 personas desplazadas de sus hogares por la inestabilidad, a algunos otros lugares de Sudán o a los países vecinos como Sudán del Sur y Egipto. Pero muy pocos de ellos salen a Europa. Muy bien, veis que hay razones y causas para que los africanos se muevan y busquen una vida mejor, con todo el derecho que hay que respetar. Pero la inmigración tiene sus categorías. Una de ellas es una inmigración, digamos, de calidad, en la que algunos países europeos, pero sobre todo, esto es muy claro en el caso de Estados Unidos y de Canadá, que son países muy grandes que necesitan muchos profesionales y muchas personas tituladas, trabajadores, pues arrancan a africanos de
no es que le arranque, sino que les proponen, les dan el visa gratuito, les pagan el viaje, lo que se llama la fuga de cerebros, para que vayan a trabajar a Estados Unidos o a Canadá. Canadá, por ejemplo, es un país que hace mucha promoción en África para que la gente migre, país inmenso con muy poca población, pero seleccionan y se cogen a los mejores, a las personas preparadas, a los que tienen una formación profesional, a los licenciados, a los que han estudiado, para que vayan a apoyar a su país, pero al mismo tiempo desangran el continente. Hace poco leí que, es increíble, pero en Estados Unidos hay más médicos de Malawi que en el propio Malawi. ¿Y cuál es el sistema de Malawi sanitario? Pues un desastre. Si los mejores, los médicos, que a veces se han formado en Malawi, por lo menos la atención primaria, la secundaria, incluso la universitaria, los sacas del país, les pagas 15 veces más y los llevas a Estados Unidos, pues desangras la sanidad en Malawi. ¿Cómo se van a reponer, ¿no? Pues esto es una inmigración de calidad que está ocurriendo, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en Congo también te decían, había muchos médicos congoleños que iban a Sudáfrica a trabajar porque les pagaban muchísimo más. Decía, si te pones malo y vas a Sudáfrica que te curen, arriesgas muchísimo que sea un médico congoleño el que te cure. Por eso precisamente, ¿no? Esta fuga, ¿no?, de cerebros, esta migración que lo que hace es debilitar a los países. ¿Cómo tú vas a incentivar a un médico, a un profesor, a un abogado, pagándole 400, 1.000 euros, cuando puede ganar 15.000, 8.000 en otro sitio? También está pasando en España, ¿eh? También hay médicos que se van a trabajar a Francia, enfermeras, que nos quedamos sin enfermeras porque en el Reino Unido les pagan el doble o el triple. Es decir, que y las personas tienen su derecho, pero al mismo tiempo están empobreciendo sus países de origen, aunque puedan enviar remesas y demás, ¿verdad? Luego también hay una migración selectiva, un caso particular que nosotros hemos tratado de alguna manera en la revista de julio y agosto. Son sobre todo países de Oriente Próximo, del Líbano, que pescan en África jóvenes chicas para el servicio doméstico. A veces hay agencias que van a Burundi, a Uganda, a otros países, dan dinero a las familias, se las llevan, firman un contrato, mayores de edad, y les dan luego unos meses de formación en el servicio doméstico, les enseñan a planchar, a lavar, a barrer, a plegar la ropa, todas esas cosas, ¿no?, a poner la mesa, una formación gratuita, todo pagado, el visado, etcétera, y las llevan a países, sobre todo de Oriente Próximo, o en el caso del Líbano también, para que trabajen allí, las sacan del continente. Aquí, nosotros en julio y agosto publicamos este texto de una colaboradora de Andrea, que habla de la kafala. La kafala es una institución en Líbano de manera que las personas del servicio doméstico prácticamente son esclavas del patrón que las ha contratado. Guarda su pasaporte y tienen que darle cuentas de todos sus movimientos hasta que no cumplan una serie de años. Esto, de alguna manera, pues también se produce en España, aunque no de la misma manera. Yo aquí en la editorial de este número, que además la titulé Combatir la iniquidad, hablando de la kafala, dije: ni por el número de mujeres afectadas, ni por la cobertura legal que se contempla la kafala, que tiene una cobertura legal, es decir, el país defiende el derecho del amo sobre estas personas. Es muy difícil establecer una analogía precisa con nuestro país. Sin embargo, en un artículo publicado hace un año en El Salto, Sara Plaza Casares recordaba que en nuestro territorio hay al menos, en España, 70.000 trabajadoras domésticas en situación irregular. No solo africanas, de otros países también, de las cuales 40.000 lo hacen como internas. Casares añadía que 9 de cada 10 son extranjeras. Muchas de estas mujeres han denunciado abusos y vulneración de sus derechos. Aquí, eso es lo que nosotros tenemos que denunciar si conocemos casos. Defender a las personas que están sufriendo abusos. Se podría pensar que nada obliga a dejar sus países y sus familias, sus hijos incluso. ¿Cuántas mujeres de Latinoamérica han dejado a sus familias, a sus hijos al cuidado de su madre o de una hermana para venir aquí a sacar dinero, para poder ayudar? ¿Cuántas familias desestructuradas a causa de la inmigración? Sobre todo en América Latina, también en África, algunos casos, ¿no?, para ir a trabajar al extranjero.
que se trata de una decisión voluntaria y libre, pero no es verdad. Conscientes o no, el motor que empuja a estas mujeres a salir es la inequidad que separa a sus países empobrecidos de los países ricos que las reciben para beneficiarse de su trabajo, casi siempre mal remunerado, pero suficiente para quienes estaban acostumbradas a mucho menos. Bueno, dentro de lo malo, gano más que en mi pueblo, ¿no? Allí en una aldea de Burundi. Pero eso es una realidad de la migración que también está en España, aunque en otros países pues sea mucho más fuerte. La migración a Europa de los negroafricanos, el perfil, aquí tenemos algunos jóvenes, suele ser personas con una cierta formación, con estudios, con un buen nivel, normalmente ciudadanos, gente que vive en ciudades, porque hay que afrontar todo un reto, toda una aventura, hace falta poder de decisión y capacidad. No son las personas que viven en los pequeños pueblecitos del interior o de la selva del Congo los que migran, sino son personas con cierta capacidad. Europa todavía para ellos, en los lugares donde viven, sigue siendo un lugar idílico, ¿no? Idílico. Se conocen muy bien las dificultades para la travesía, sabe que es complicado, hay que prepararse, pero todavía se tiene la ilusión de que Europa es un paraíso y que una vez que llegas aquí, una vez que tienes los dos pies en el territorio español, en nuestro caso, ya está todo solucionado. Ya solamente toca trabajar, que me paguen y empezar a enviar dinero a la familia. Y muchas veces se ignoran las dificultades para encontrar un trabajo aquí y para asentarse. Hoy vemos pues tantos africanos, ¿no? Y otras personas en la puerta de los supermercados. En Madrid no hay un supermercado que no haya una persona, en los parkings, buscando trabajos porque no lo tienen. Los inmigrantes además sufren si no pueden ayudar a sus familias. A veces el hecho de iniciar un proceso migratorio no es una cosa personal, sino que es una cosa que se ha decidido en familia o un grupo de amigos, se endeudan, les dan dinero a condición de que cuando estés allí nos ayudes. Y ese apoyo económico luego pues tienes que devolverlo. Por lo tanto, cuando estás aquí y no consigues tener el dinero suficiente para ayudar, pues sufres muchísimo, ¿verdad? Yo he conocido casos de gente pues, que tenía miedo hasta de telefonear a casa para que no le preguntaran, ¿verdad? Y regresar sin haber conseguido este objetivo pues constituiría pues, como una especie de fracaso, porque sus familiares han puesto esperanza en ellos, ¿verdad? Un último apunte y una conclusión, porque entramos en el debate y vuestras preguntas son siempre bienvenidas, ¿no? Una aventura, esto es un poco personal por lo que yo he leído, la psicosociología de la cultura negroafricana. A pesar de que existe una gran variedad de pueblos, de etnias y de lenguas, sigue existiendo pues, como algunos aspectos comunes de la cultura negroafricana. Esa es mi opinión, ¿no? Sobre todo porque tuve una profesora muy buena, congoleña, en Congo, Marie Viviane Changu, que fue la primera catedrática del Congo, la primera mujer catedrática del Congo en 1972, en Facebook, y luego vino a dar clase a Kinshasa, ¿no? Y ella pues perfiló un libro muy interesante, Africanology, sobre un poco la cultura africana, negroafricana, ¿verdad? Que es diferente a la cultura occidental, la nuestra, que es mucho más pensar en el progreso, en la evolución, en el desarrollo, más individualista, o a la cultura, por ejemplo, asiática, que es una cultura más de la introspección, espiritualista, del interior. La cultura negroafricana son culturas comunitarias, son culturas donde el individuo es importante en el seno de una comunidad. Las relaciones entre los individuos, las jerarquías y luego las diferentes acciones que se hacen para cuando hay momentos en los que se rompe la armonía comunitaria están muy claras, ¿verdad? En la cultura negroafricana, aquí tenemos africanos que pueden confirmarlo o no, no es tanto el progreso lo que importa, sino la armonía comunitaria. Esto es cierto, se está perdiendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba en África, las prácticas de la iniciación africana o las lenguas locales se están perdiendo en los jóvenes que están en las ciudades, ya no se hablan, ¿no? Se hablan las lenguas vehiculares, en Congo el lingala, el kikongo, el kiswahili, pero ya no se habla la lengua local, materna, ¿verdad? Y el francés, por supuesto, como la lengua de la comunicación universitaria.
Se está perdiendo muchísimo, pero persiste esta importancia de la comunidad. Sobre todo, la inmigración en las grandes ciudades, al alejarte del terruño, du village, que diríamos en francés, pues entonces se pierde un poco. Pero sigue existiendo esta importancia de la comunidad. Por cierto, tenía aquí apuntado que en 2030 la mitad de la población africana vivirá en grandes ciudades y en 2050 el 60%. Es decir, que África también se está urbanizando. Y la ciudad, aunque se crean también espacios un poco de grupos y demás, pues se pierden muchos valores de la cultura tradicional africana, no se conservan tan bien, ¿no? Siempre persisten en estas personas los valores comunitarios y de grupo, frente al individualismo occidental. Los porcentajes no son muy exactos, pero, por ejemplo, si a nosotros si un familiar nuestro, un amigo nuestro, comete un delito grave, la mayoría de nosotros nos sentiríamos en la obligación de denunciarlo, ¿verdad? Porque para nosotros el valor de la justicia tiene un peso muy importante, más que a veces las relaciones familiares o de amistad. Sin embargo, en las culturas africanas, si alguien comete un delito grave, muy pocos van a denunciar a un miembro de su familia o de su grupo, porque la protección de la comunidad es muy importante, ¿verdad? Esto para decirlo que luego está, por ejemplo, habéis oído hablar del Ubuntu, ¿no? Que es una filosofía y una ética sudafricana, pero que se puede extender a la cultura negroafricana en general, que está enfocada a la lealtad con las personas y a su manera de relacionarse, ¿no? La palabra viene del zulú y significa una persona es una persona a causa de los demás, la importancia de la comunidad. Y os digo todo esto porque para un africano, todavía con este bagaje cultural, a veces un poco sepultado, pero presente, la opción de dejar la familia y la comunidad es algo culturalmente difícil, le cuesta. Y si decide realmente salir, es porque ve que necesita hacerlo, que tiene que hacerlo, que las circunstancias son realmente asfixiantes, la falta de esperanza, y se arriesga a dejar la comunidad. Esto es claro con muchas ambigüedades, ¿no? Porque también pues las culturas negroafricanas, como todas, pues tienen algunas ataduras y exigencias de las que algunos jóvenes se quieren liberar. Esto para decir que cuando vemos a un joven africano que ha emigrado y que está aquí, primero, tiene detrás toda una familia que seguramente le ha ayudado, le espera y cuenta con él, que está fuera de su contexto, que por lo tanto son situaciones realmente de vulnerabilidad. Es por eso que normalmente, pues cuando los negroafricanos, pero no solo, llegan a Europa, pues buscan gente de su pueblo, de su tribu, de su país, para formar comunidades de ayuda. Otras comunidades lo hacen también, por ejemplo, las comunidades chinas, ¿verdad? Que a veces son como muy cerradas, ¿no? Y eso pues no siempre facilita la integración, esa integración de la que se habla. Muy bien, entonces, estos serían claves para entender, un poco intentando responder a la pregunta de Francisco Javier, de cuáles son las causas de la migración, por qué llegan los africanos a España, en concreto los negroafricanos, y por qué a veces lo hacen en circunstancias arriesgando, ¿no? Como la vía marítima. El ideal, en todo caso, que debemos buscar es el lema de nuestra jornada, la 109 jornada del refugiado y el migrante, el derecho de todo ser humano a poder emigrar y poder hacerlo además libremente, sin ser empujado y con seguridad, sin tener que arriesgar la vida. Pero para que esto sea posible necesitamos transformar el mundo. Ahora es muy difícil, ¿no? La muerte de tantos inmigrantes, la situación de sufrimiento que viven antes, durante y después del proceso migratorio que inician, es un signo más, entre otros muchos signos, de la crisis que estamos viviendo, crisis ecológica, crisis política, crisis de identidad. Antes estaba claro lo que era un hombre o una mujer, ahora está un poco así, ¿no? Lo que era un abogado, lo que era un médico, ahora todo como que hay una crisis de identidad continua, la crisis democrática y política, las continuas crisis económicas que estamos viviendo. Todo esto
incluida también las crisis migratorias, la presencia de estos africanos que a veces arriesgan su vida y que mueren algunos, es, en una situación límite por venir aquí, es un signo, algo que nos está diciendo. Es un signo apocalíptico en el sentido bíblico que todos conocemos, en el sentido de una revelación que están haciendo algo que tiene que nacer porque lo viejo ya no sirve, porque si no nos vamos a estrellar contra el muro, nos vamos a estrellar contra el muro. Necesitamos un paso adelante y ya existen pequeños focos de luz que quieren hacer nacer esa nueva humanidad. Es la nueva humanidad que el Cristo inició hace 2000 años y que está actuando y que la necesitamos. Hoy se puede anunciar de una manera nueva y moderna y pegada a la realidad la buena noticia del Cristo, la nueva humanidad que ha alcanzado, porque es una de las soluciones o la única alternativa para la salvación de nuestro mundo, para que no nos estrellemos contra el muro, porque realmente las cosas no están mejorando en términos globales. Las palabras del Cristo, la nueva humanidad que Él nos promete y que Él anunció y que Él inauguró, que está ahí, ese reino que está ya ahí, tiene que ser anunciado, tiene que ser vivido, tiene que ser creado, una nueva mirada entre las personas, donde no haya tantas divisiones, tanta separación, donde realmente nos sintamos un cuerpo, que es lo que somos, un espíritu único, y que ayudar al otro es ayudarme a mí mismo. El cristiano, nosotros, no podemos conformarnos con la injusticia. Jesús, cuando entró en este mundo, fue signo de contradicción, por eso lo mataron, porque si se hubiera dedicado solamente a hacer asistencialismo, seguramente no lo hubieran matado, ¿verdad?, el poder religioso de su tiempo, sino porque denunció la injusticia y la hipocresía, las desigualdades. Y el cristiano siempre será un extraño en este mundo. Siempre será un extraño porque el reino en su plenitud no llegará nunca. Y siempre tenemos que aceptar ese desafío para construir el reino, que es lo nuestro. Y eso no pasa solamente por un intimismo, una vivencia personal de la fe, sino que tiene que tener obras. Creo que hoy, celebraron la misa esta mañana en una parroquia, el Evangelio nos hablaba de eso, ¿no? No metas tu luz debajo del candelero, ponla bien alta para que se vea, para que se vean tus obras. No la escondas. El cristiano tiene que mostrar esta denuncia. Tenemos que saberlo, ¿no? Y yo recuerdo una frase de uno de mis gurús preferidos, que lo escucho de vez en cuando, Judy Krishnamurti, un indio, que decía: no es signo de buena salud estar perfectamente adaptado a un mundo enfermo. Y a veces hasta los cristianos estamos detrás apoyando una estructura económica neoliberal que lo que está haciendo es crear diversidad y desigualdad en el mundo. No es signo de buena salud estar a gusto en este mundo, en el mundo actual que vivimos, pero lo debemos transformar. Por lo tanto, si la pregunta que queremos hacernos es ¿qué podemos hacer nosotros para afrontar el sufrimiento de las personas inmigrantes que están obligadas a migrar de manera forzada? Como os decía antes, asistencialismo, sí, es algo positivo, nos libera de idealismos. Tenemos que estar cerca de las personas, tocar la carne humana, ayudar, acompañar en lo que podamos, a veces sabiendo que la cosa se repite y que no termina nunca, ¿verdad? Pero esto tiene que estar acompañado siempre por una conversión del corazón, un trabajo espiritual, personal y comunitario. Una conversión para hacer experimentar al Cristo en nuestras vidas y descubrir que somos uno y seguir la fuerza del Espíritu. Abrirnos a una mirada del otro diferente. Eso es la nueva humanidad. Esa es la buena noticia. Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo nosotros, los cristianos, porque ese mundo es posible. Y termino con una declaración que ha hecho la CONFER, que ya sabéis que es la Confederación Nacional de los Religiosos Españoles, para esta jornada, ¿no?, del Departamento de Justicia y Solidaridad, para la jornada de migraciones. Dice: en este momento crítico, porque realmente el mundo está viviendo una situación crítica, no podemos esconder la mirada, ¿verdad? Nuestro compromiso como cristianos nos llama a la acción, a trabajar juntos, como hermanos y hermanas en la humanidad, para abordar las causas profundas de la migración
y no conformarnos con el asistencialismo, solo que es importante, como estoy insistiendo, ¿no? Y aquí me decía Francisco Javier que se han abierto en Albacete puntos importantes para acoger, para acompañar, para encontrar a estas personas. Pero solucionar las causas profundas de la migración y ofrecer refugio y asistencia a quienes buscan una vida mejor y para construir puentes de solidaridad en lugar de barreras divisivas. La unidad es el sinónimo del amor. El amor es unidad, comunión, somos uno. Todo lo que sea división es contrario al reino y contrario al amor. La unidad en la diversidad es un principio fundamental que debemos abrazar. A medida que avanzamos, recordemos las palabras de Papa Francisco y en nuestras acciones y decisiones busquemos siempre la dignidad y el bienestar de cada ser humano. Juntos podemos enfrentar la crisis migratoria con justicia y humanidad, construyendo un futuro en el que todos sean libres de decidir si migrar o quedarse, sabiendo que un mundo solidario y unido es posible. Y yo añado, es urgente, necesario y una única solución para el mundo de hoy. Muchas gracias.